Hay mayor detección sobre los movimientos que pueden ser fraudulentos o no y qué cosas son las que tomamos como fraudulentas. Los algoritmos de inteligencia artificial han evolucionado mucho en eso. Vos me decías, las financieras de Estados Unidos están mirando lo que hacemos en América Latina. Totalmente. Una transferencia bancaria allá solo opera de lunes a viernes y días hábiles. Eso te frena todas las dinámicas de intercambio monetario que hay. Entonces están mirando mucho qué pasa con todo lo que es la parte más de sistemas de pago, tarjeta de crédito y demás en Latinoamérica. La tecnología va a ir mutando. Todo lo que ya no pueda estar adecuado a ese ámbito modificado quedará desplazado. El teléfono celular como lo conocemos hoy tiene mucho sentido en este momento, pero ya empezamos a ver los primeros intentos de reemplazarlo. En el espacio físico me siento más seguro, me siento acompañado, contenido. Bueno, si eso lo reemplazamos por un ámbito digital que nos reporte lo mismo. Bueno, esta es una mañana que los va a inspirar muchísimo. Imaginar futuros, pero con mucha evidencia, ¿no? Pensaba eso, no es futurología barata y zapatos de goma, sino que es trabajar con evidencias, como qué pasa hoy en el mercado. Y para eso voy a hablar, en este caso, con un invitado entrevistado, con el que pude charlar previamente, y ya medio que tuvimos una entrevista parte 1, es Agustín Huerta, SVP de Innovación Digital de Globant, así que un aplauso para Agustín, te invito. Hola, ¿qué tal? Bueno, Agustín sabe muchísimo de tecnología, para mí es impresionante que cualquier temática que te pregunte, siempre una respuesta tenés, te doy el input y vos claramente te tiro el prompt y vos respondés, pero empecemos hablando de transformación digital, ¿no? Dos palabras que escuchamos muchísimo en los últimos años. A partir del 2020 empezamos a escuchar que de transformación pasábamos a aceleración digital. Entonces la primera pregunta es saber en qué estadio estamos en Argentina en relación a transformación digital en el mundo corporativo. A ver, la verdad que cuando empezamos a hablar de transformación digital, que incluso vino antes de la pandemia, era ya algo sumamente esperable. La pandemia lo convirtió como en una cosa obligatoria, en un must, ¿sí? Todo el mundo tiene que... Porque bueno, no existía más el espacio físico y si vos no tenías el espacio físico tenías que poder interactuar de otra forma. Entonces se aceleró muchísimo todos esos procesos. Hoy creo que estamos en un estadio, tanto en Argentina como en el mundo, en el que hoy las organizaciones lo que están viendo es un poco, bueno, ¿cómo controlo o gobierno toda esa aceleración tan abrupta que tuve? Porque a lo mejor en el medio hubo decisiones que se tomaron por la necesidad y la urgencia y no necesariamente muy planificadas. Entonces, si hoy vos mirás el mundo digital, lo que ves es que las organizaciones están empezando a tratar de tener más control de esta versión digital de su compañía que hicieron. Y entonces dicen, bueno, ¿y ahora cómo vivo los próximos años con esta otra organización que tiene su propio ritmo, su propio costo para poder operar, mantenerse y demás? Y sus propias necesidades también, y demandas. Porque si hablamos de, por ejemplo, el boom que hubo ya me tengo que poner a sacar cuentas, pero van a ser casi 2 años, desde que salió ChatGPT, AI generativa volvió como a traer de vuelta todo lo que es AI. Lo que te pasa siempre es que tus clientes, que al final son usuarios de todas estas tecnologías en otros espacios, dicen, pero yo quiero ver lo mismo en el banco, en el supermercado, en el hospital, en todos los ámbitos en los que interactúan. ¿Sí? Entonces hoy es, bueno, ¿cómo gobierno lo que ya creé, pero puedo seguir adoptando nueva tecnología un poco el estadio? Hay obviamente industrias que están más avanzadas que otras. Finanzas viene recorriendo todo un camino bastante prolongado. La parte más de retail es como que el gran boom fue irse al e-commerce. Todavía hay como mucho peso en cuanto a la experiencia física. Y bueno, ¿qué hacemos de distinto en la experiencia física? Que está todavía pendiente de resolverse. Y si vas a lo que es industria más pesada, si bien Industria 4.0 como concepto, yo hace por lo menos 5 o 6 años que los vengo nombrando, que es importante y que las compañías tienen que empezar a pensarlo así para que tengan una representación digital de su industria, pero también del producto que hacen y poder evolucionarlo. Todavía hay como mucho adeudado, por así decirlo. Es una transformación, un cambio muy pesado, con sistemas que todavía son muy novedosos, que requieren inversiones grandes. Y bueno, ahí es donde ves más
disimilitudes geográficas en cuanto a la adopción finalmente de ese tipo de tecnología. Y si hablamos de transformación, vos decís, bueno, muchas empresas ya tienen el control. Ujú. Y al mismo tiempo no todas usan las mismas técnicas, no todas usan las mismas técnicas de inteligencia No, artificial para nada. para poder gestionar el negocio. Ujú. Entonces, en este sentido, saber cuáles son las tecnologías que son tendencia hoy y cómo se divide tal vez entre pymes y grandes empresas. A ver, yo creo que la gran diferencia entre pymes y grandes empresas pasa más porque la pyme intenta conseguir un producto y comprar un producto que ya esté armado y demás, y a lo mejor la gran empresa que puede disponer de algún capital más importante para hacer una inversión, va y se plantea más bueno, ¿tiene sentido que compre un producto o tiene sentido que lo construya yo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy con el tema de AI generativa, las pequeñas empresas están yendo más a las herramientas que tienen los hyperscalers, ¿viste? Los cloud providers, Google, Amazon, qué sé yo. Y a lo mejor las grandes empresas usan parte de esos servicios, pero algunas otras cosas las construyen sobre plataformas propias que les permitan continuar evolucionando y tener esa gobernanza de lo que van construyendo a futuro. La gran tendencia macro hoy es obviamente inteligencia artificial generativa. Yo como evangelizador del tema siempre me ocupo de que no nos olvidemos que hay un montón de otros tipos de inteligencias artificiales que nos pueden ayudar un montón. Machine Sin ir más, Learning, Deep Learning, ¿no? claro, Ok. todo lo que es el campo de Machine Learning y Deep Learning puede tener un montón de usos. Si vamos a finanzas, detección de fraude, riesgo crediticio, un montón de otras aplicaciones que no pasan por AI generativa. Ahora, ¿puedo complementarlas? Obvio. Puedo complementarlas y puedo complementarlas para hacer servicios mucho más ricos, ¿no? Y después hay otras tecnologías que vienen subyacentes que tienen más o menos impacto según la industria. No sé, por ejemplo, hoy todo lo que es robótica se ha acelerado muchísimo. Si pensamos los que eran los robots humanos hasta hace 2, 3 años, tenías a Atlas de Boston Dynamics, que era ese robot que parecía una mochila gigante con brazos y piernas, y nos encantaba verlo hacer equilibrio, saltar, y nos asombrábamos, y hoy Boston Dynamics, ese bicho hace poco lo mató completamente, sacó al sucesor, Sí. que es completamente eléctrico, hidráulico, tiene articulaciones más allá de las que típicamente tiene una persona, si bien sigue conservando su forma No tiene humanoide. tantos virales todavía. No tiene tantos virales todavía porque tampoco han mostrado tanto. Ujú. Solo hicieron el suficiente show como para demostrar que no era una persona disfrazada porque ese tipo de giros no le iba a poder hacer una Todos persona. desconfiamos. Eh, pero bueno, la robótica está teniendo un montón de impactos, sobre todo, por ejemplo, industrias que a lo mejor uno no ve tanto, ¿no? Todo lo que es hospitality, o sea, todo lo que es para hotelería, no sé, parques temáticos, ese tipo de cosas, en la medida que se piensan en espacios más grandes, en la medida que se empieza a pensar también en cómo, bueno, operar esas grandes moles con una fuerza de trabajo humano que también está llevada como al límite, Ujú. ¿no? Entonces decís, bueno, robótica me puede ayudar. Y hay casos de clínicas en Estados Unidos usando robots para transportar, por ejemplo, todo lo que es ropa de cama, blancos y demás. Y si venimos a la industria financiera, para mí un gran tapado por ahora es la computación cuántica, que ya hemos charlado nosotros en el pasado de eso, que pone, por un lado, en jaque todo lo que es ciberseguridad y lo que entendemos de ciberseguridad hoy, porque la criptografía como la entendemos hoy es endeble o falible frente a la computación cuántica. Y por el otro lado, porque también hoy cuando hacemos risk scoring o cuando estamos haciendo detección de fraudes, tratamos de simplificar la realidad, ¿no? La computación tradicional no tiene el poder para manejar todas las variables que nosotros quisiéramos, Ujú. para tener 100% de certeza. No tiene la capacidad para hacerlo en tiempo y forma, ¿no? Si se lo pusiéramos, capaz que sí, tenemos el riesgo crediticio dentro de 3 meses para una persona y no nos sirve. Nosotros queremos que entre el sistema rápido. Pero computación cuántica eso lo cambia. Hoy es difícil de implementar a nivel de producción porque todavía no tenemos máquinas cuánticas en cantidad. Pero bueno, es una tecnología que viene evolucionando, que lo mismo en los últimos 24 meses ha tenido un impulso muy, muy grande. Ha habido hasta avances en intentos de encontrar nuevos materiales superconductores. Hace 1 o 2 semanas, creo que es una universidad de Alemania, no me acuerdo ahora exacto, es de Europa, Ujú. creo que era de Alemania, eh, lograron transmitir información cuántica a través de una red de fibra óptica. Eso es un montón. Y eso es un montón porque te permite escalar mucho más
la computación de lo que tenías hasta ahora. ¿Y cuándo podría impactar en el negocio? O sea, estamos en una etapa como del celular ladrillo, o sea, ¿faltan 30 años más o un poco menos? Yo no creo que falten 30, Ujú. tampoco creo que sea en los próximos 24 meses, a menos que tengamos así algún breakthrough transformacional completo, ¿no? Encontrar un nuevo material superconductor y demás, bueno, eso nos ayudaría infinito. No creo que estemos ahí, pero es un horizonte que a 10 años se ve como más cercano. Eh, y lo que hay que pensar acá es, bueno, en qué nos impacta primero? Si computación cuántica a cierto nivel de escala es factible en 10 años, potencialmente tenemos que resolver los temas de criptografía mucho antes, ¿no? Si la información que nosotros tenemos que proteger tiene una ventana de tiempo de ser protegida de más de 10 años, tenemos que empezar a trabajar ahora, Tengo dos ¿no? preguntas de computación cuántica. La Dale. primera es, por si alguien aquí está perdido, si podés darnos una definición de qué es computación cuántica y cómo puede mejorar, acelerar el procesamiento de Ok. información en relación al sistema binario que tenemos hoy, ¿no? Lo voy a intentar lo máximo posible. Si alguno no entendió, levante la mano, ¿sí? Con confianza y lo repito. Entonces, Tenemos Q&A después, igual hay preguntas que no. computación tradicional es lo que nosotros llamamos basado en electrónica, ¿sí? Tenemos unos pequeños aparatitos electrónicos que llamamos transistores que básicamente tienen un estado u otro según si pasa corriente o no pasa corriente, y nosotros tomamos esos estados como 0 y 1. Entonces, si queremos representar un 2, necesitamos mínimamente dos de esas unidades, una que va a estar en 0 y otra que va a estar en 1. Y eso es sistema binario, que capaz que alguno lo vio en el colegio. En mi época al menos se enseñaba en el colegio sistema binario, hexadecimal, convertir. Y toda la información la intentamos representar con unos y ceros, ¿sí? La computación cuántica usa otra unidad basada en partículas atómicas y demás, que la podemos llamar, o la mejor representación que existe es la esfera de Bloch. Entonces vos tenés como una esfera y vos intentás determinar en qué punto de esa esfera está el estado que tiene una partícula atómica, ¿sí? Y entonces tenés muchas más posibilidades de representación dentro de todo eso. Entonces ahora ya no contamos solo con ceros y unos, contamos con muchos más estados. Vamos a ver un poquito de química para entender esto. Si vamos al elemento atómico más sencillo que conocemos, que es el hidrógeno, tiene un electrón y un protón, una carga positiva y una negativa. Eso, por ejemplo, en computación cuántica lo podríamos representar con 2 qubits, que son estas unidades. Si nos vamos a algo más complejo, como una molécula de hidrógeno, que ya tiene 2 átomos de hidrógeno, ahí necesitamos 4 qubits. Y necesitamos algo así, creo que eran como 10 bits, más o menos. Ahora, si vamos a una molécula de cafeína, ¿sí? Nuestro querido café que estaba por allá, y pensamos solo una molécula de eso, para representar eso, típicamente necesitamos 10 a la 48 bits. Es un 10 con muchos ceros. No tenemos ninguna computadora hoy que siquiera pudiera guardar una molécula de cafeína representada tal cual está en la realidad. ¿Qué hacemos para trabajarla en simulaciones químicas? La simplificamos, ¿sí? Tratamos de obviar ciertas cosas o sobresimplificamos lo que representa. Ahora, eso que es imposible de representar en computación tradicional, en computación cuántica son 160 qubits. Piensen solamente la diferencia en magnitudes, ¿sí? Entonces puedo representar cuestiones mucho más complejas de la naturaleza con menor volumen de esta necesidad de unidades de medida, y hoy ya tenemos procesadores cuánticos que son capaces de representar una molécula de cafeína en su estado natural. Ok. ¿Tá? ¿Potencia el procesamiento de información en cuántas veces? ¿En qué porcentaje? Es difícil representarlo en porcentajes de mejora porque depende, por ejemplo, del tipo de operación que queremos hacer. Si lo comparamos con una calculadora, por ejemplo, nuestra querida calculadora puede hacer sumas, restas, multiplicaciones súper rápido, ¿sí? Más rápido que cualquiera de nosotros. Si lo lleváramos a tiempo de procesamiento real, una computadora cuántica para hacer una multiplicación tradicional sería más lenta que una calculadora. Ok. Pero, si yo quiero hacer algo que se llama multiplicación matricial, ¿sí? Tengo una matriz que son un montón de números que representan algún punto de n dimensiones y quiero multiplicarlos,
Las calculadoras se nos quedan cortas para hacer eso. Una computadora lo puede hacer. Una computadora cuántica lo puede hacer más rápido que la computadora. Entonces depende mucho del tipo de operación que tenemos que hacer. Ese tipo de operaciones que están aceleradas son, por ejemplo, el tipo de cálculo que vos haces en detección de fraude, riesgo crediticio, planificación de logística, y que hoy lo hacemos con inteligencia artificial y las mismas técnicas de inteligencia artificial que aplicamos hoy las vamos a migrar y las vamos a usar en una computadora cuántica mucho más rápido y más eficiente. Me quedo ahora la pestaña de fraude. Y a ver si también podemos hipervincular Dale. estos temas que claramente tienen relación. ¿Cuál es el top 5 en materia de ciberseguridad de los fraudes más comunes? Pensando en el mundo financiero de bancos. Y mira, hoy es sobre todo lo que tenga que ver con tratar de suplantar la identidad o robarle la identidad a alguien, ¿no? Y El phishing. hemos visto un montón de técnicas para eso. Por correo, llamado de WhatsApp, ahora hay algunas que están apalancándose en AI generativas incluso, para simular voces, conversaciones. Digo, AI tiene un montón de ventajas. Yo siempre digo lo mismo, no, para mí no es una tecnología que debamos prohibir porque no sea beneficiosa o por los riesgos, sino que justamente tenemos que poder sancionar mucho mejor al que hace un mal uso de eso. No sé, OpenAI cuando diseñó GPT o cuando diseñó los modelos que tiene de texto a voz, nunca lo pensó para que alguien haga un fraude. ¿Sí? Y creo que tampoco hay que hacerlo responsable porque alguien vaya y haga un fraude. Hay que ser sumamente responsable el que está ejerciendo eso, ¿no? Después hay, en el resto de las cosas tenemos los ataques de ciberseguridad que afectan a finanzas o Los tantas otras cosas ransomware, que son los que más claro, escuchamos, tal los vez. ransomwares hoy están en boom y en auge, eh, tanto por gente que es víctima. O sea, hay una película de Jason Statham hace poco que se llama el Beekeeper, Ajá. en español no me acuerdo cómo la llamaron, que arranca ¿Alguien la vio? todo con una persona que es víctima de una estafa en la que la guían por teléfono para que entre a un lugar, en el fondo le instalan a la vez un ransomware y con eso le vacían todas las cuentas bancarias. De ahí en más él arranca su cruzada Sí. vengadora. Cuando yo era chica se decía el cuento del tío. Y me Claro, parece que es eso, hay mucha ingeniería social muchísima, a través de muchísima esto, pues ingeniería estamos social. mucho tiempo en Internet y entonces Y se mucho basa. más expuestos. Claro, exacto. Entonces hay muchísima ingeniería social en ese tipo de cosas. Pero ¿hay alguna manera de automatizar la prevención o la detección de este tipo de fraudes? Hay herramientas, digo, hoy con AI también se está viendo cómo utilizar AI para prevenir anticipadamente ese tipo de ataques. Lo que pasa que, de vuelta, como hoy depende tanto de la ingeniería social y tenés tantos ángulos posibles, se está volviendo cada vez más difícil. Hay algunos entidades, ni siquiera sé si es por una cuestión de países, pero algunas entidades, sobre todo si operás a veces con entidades financieras, por ejemplo, de Estados Unidos y qué sé yo, que enseguida tratan de mandarte y, por ejemplo, tienen aplicaciones de celular que cuando vos estás tratando de hacer una operación, acá típicamente si excedes un monto determinado tenés que llamar y Sí. decirle a la tarjeta, hola, sí, quiero hacer una compra de X por X monto. Y te bloquean. O sea, allá directamente mandan una notificación a la aplicación que vos tenés del celular instalada del banco y te dicen, hola, registramos esta operación. ¿Desea autorizarla? Sí, y vos la autorizás y tu operación no se bloqueó. Funcionó automáticamente. Okay. En el mismo tiempo de espera de que el otro está esperando la confirmación, te llegó la notificación, la confirmaste y siguió la operación. Y si falla y vos lo llegaste a autorizar, reintentás y ya está, queda automáticamente avalado. ¿Sí? Entonces, hay mayor detección sobre los movimientos que pueden ser fraudulentos o no y qué cosas son las que tomamos como fraudulentas. Los algoritmos de inteligencia artificial han evolucionado mucho en eso. Todavía de vuelta, como esto de que tratan de simplificar la realidad, a veces son falibles porque no tomas todas las variables que existirían. Bueno, con Globant seguramente tengas muchos ejemplos de casos para compartir en relación a implementaciones de GenAI o blockchain tal vez, ¿no? Como Sí, blockchain tal vez muchas veces se piensa solamente en criptomonedas y es mucho más muchísimo. que eso, entonces tal vez puedas compartir 2 o 3 casos de éxito o casos reales en relación a implementaciones.
Bueno, a ver, con blockchain, por ejemplo, uno de los grandes usos es el tema de las famosas identidades digitales. Entonces, si vos tenés tu identidad digital plasmada en un blockchain y ante cualquier operación vos requerís esa información del blockchain, que es posible de acceder y leer, es muy difícil. A ver, de vuelta, siempre puede alguien robarte el lugar donde vos tenés almacenado eso, por eso la ingeniería social es todavía como muy compleja pero ese certificado de representación de identidad es mucho más rico que ingreses su número de documento, que por 200.000 millones de factores Sí. podría estar, eh, mismo porque han robado datos del RENAPER, entonces están listados o se han conseguido información de persona y número de DNI. Es que nuestros datos ya están en Internet, no en la dark web. O No, sea, no, nos por eso. buscamos y está toda nuestra información. Trata de sacar una constancia de quill. Y el quill Facilísimo. tiene 2 dígitos que son variables según género. Lo del medio es el DNI. Punto, se acabó. Si vos sabés el nombre de la persona, lo podés conseguir. Entonces, tomar ese tipo de herramientas como una herramienta válida es un poco falible. Ahora vas a blockchain o usás tecnologías digitales que te puedan acompañar en eso y ya tenés un aseguramiento un poco mayor. La otra es, de vuelta, frente al auge de IA generativa y la posibilidad de intercambiar información, es tener canales conversacionales gestionados explícitamente, donde vos tengas monitoreo y que puedas pedir este tipo de autorizaciones que antes alguien se comunicaba a un call center, gestionados por una inteligencia artificial que lo puede disparar en el momento y mucho más proactivamente que vos tener que ir y llamar. Che, detecté una actividad sospechosa, te contacto por, no sé, WhatsApp y te pregunto, mirá que estoy registrando esta operación y que vos interactúes y te digas sí, no. Eh, esas son las cosas que hoy estoy viendo que se están empezando como a explorar mucho más para tratar de reducir estos riesgos. Y también se habla mucho de la metapersonalización, ¿no? Los asistentes virtuales, un chatbot con el que hablas con tu banco, o sea, puede ser mucho más efectivo y más directo hacia tu propia necesidad, ¿no? Ya no empezamos a ver chatbots no tan fríos, no solamente ¿no? que están seteados para dar una Sí. información muy escueta, sino que cada vez tienen más información, como chatear con un chat GPT. Bueno, tal cual. Y ahí es como que hoy lo que está pasando es que se están construyendo como capas encima, ¿no? Porque vos tenés primero la interacción conversacional por texto, que es todavía como la más predominante. Pero también después tenés, bueno, interacciones por voz, que están empezando a ganar mucho lugar. Interacciones visuales, que era algo que antes no existía y ahora este tipo de tecnologías lo ha habilitado mucho con esta capacidad que tienen de poder entender con multimodalidad, tener como distintos sentidos, ¿no? Entonces ahora tienen sentido de la vista, del oído y podemos decir del habla. ¿Sí? Entonan. Claro, entonces podés tener como más representaciones y capacidad de interacción en ese sentido y la máxima que hoy está viniendo es, bueno, cómo le pongo un cuerpo a esa representación. ¿Qué fue el gran éxito de ChatGPT? Que básicamente dejamos de pensar en la inteligencia artificial como algo que, bueno, todos me dijeron que estaba y me dicen que está y que está en Netflix y que está en Mercado Libre, en Amazon. Sistema de recomendaciones. Pero yo no hablo y a mí, qué sé yo, 70 años de ciencia ficción me dijeron que iba a haber robots con los que iba a hablar y que no sé si Tripio me iba a decir la probabilidad de que me fuera bien en el casino. Claro, ¿Sí? Esos son los papers, digamos, ¿no? Claro, Ese es el historial. Ese es el historial tanto científico como de ficción. Esa barrera no se había logrado atravesar, ¿no? Cuando empezaron los primeros chatbots, la gente esperaba eso y al final no era muy distinto de algo gestionando un flujo predefinido y muy guionado y acartonado en la interacción. ChatGPT le saca eso, lo hace más, lo vuelve un poco más antropomórfico y nos hace pensar, acá hay una persona. Y de hecho ahí vienen todos los despelotes que siempre digo yo, que detesto, respecto de cómo nombramos esas capacidades. ¿Qué razonamiento? ¿Qué lógica? No. Usamos esa palabra porque no tenemos un término mejor. Okay. ¿Sí? Yo creo que hay que crear un diccionario propio y que nos tenemos que apartar de eso. ¿No? Lo mismo cuando se confunden alucinaciones. No, nosotros alucinamos, entonces se confunde. ¿Sí? Lo llamamos alucinación porque es la palabra que nos queda más cerca en nuestro diccionario actual, pero me encantaría que hubiera otros términos para que dejemos de confundir esa barrera humano. Pero espera, si yo le pregunto a Meta AI que tenemos todos en nuestro WhatsApp, Además, que
es corta en algunas cosas, ¿no? Yo prefiero chatear con ChatGPT, entre otras, ¿no? Hay otras. Digo, si yo le pregunto qué es Grupo Petersen, tal vez alucine con algún dato erróneo. ¿Eso es alucinar o es, No, es un nombre a ver, es alucinar equivocado? porque es la mejor palabra que tenemos para definirlo, pero para mí tendría que tener un nombre técnico propio. Ok. ¿Se equivocó? Claro, se equivocó, pero tratemos de llevarlo a un término que sea más representativo de eso, porque hoy lo que te empieza a generar es esta sensación de que es muy difícil definir entonces cuál es la próxima etapa, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar a lo que llamamos inteligencia artificial general o inteligencia artificial superinteligente, ¿no? AGI y ACI por las siglas en inglés. Se vuelve súper difícil porque decís, bueno, le tratás de explicar al mundo que lo que hace no es razonar, pero la gente lo ve como si fuera razonar y tenés un montón de vocabulario en papers, en charlas, periodístico, etcétera, que se usa la palabra razonar porque es la que aceptamos, pero no razona. ¿Es creativa es un modelo la inteligencia predictivo. artificial? Bueno, la inteligencia artificial generativa es creativa, pero podemos modelar y moderar eso. Lo que pasa es que de vuelta, cuando vos vas a ChatGPT, ahora te dejan jugar con qué tan creativo querés que sea. Al principio no podíamos, y eso era un número que estaba predefinido, que es un factor que se llama temperatura. Y cuando está definiendo cuál es el próximo token, la próxima palabra que va dentro de una construcción que está armando, era, bueno, ¿cuánto quiero que le meta algún tipo de factor aleatorio dentro de lo que está generando? Ahí es donde venían más las alucinaciones. Cuando vos empezás a achicar eso, alucina menos, pero es como más aburrido, más acartonado de nuevo. Entonces es como que tenés que encontrar siempre el balance correcto entre quiero que lo que sea creativo, así puede incluso entender los datos que le estoy dando de una forma un poco distinta, pero tampoco quiero que flashee de colores, ¿no? Bien, dejo esta pestaña, me voy a ir a la primera de transformación digital, porque la otra vez hablábamos, vos me decías, las financieras de Estados Unidos están mirando lo que hacemos en América Latina. Totalmente. Somos un modelo de innovación y te 100%. pregunto, ¿por qué? ¿Qué están mirando? ¿Cómo estamos innovando? Y mira, sin ir más lejos, una transferencia bancaria allá, ahora están con un sistema nuevo que se llama ACH, pero la típica transferencia que llamabas un cable, solo opera de lunes a viernes y días hábiles. Si el lunes cayó feriado, como fue hace poco el Labor Day, el 2 de septiembre, no opera. Entonces, eso te frena todas las dinámicas de intercambio monetario que hay. Por otro lado, si bien están mucho más acostumbrados a los pagos con tarjeta y demás, es todavía la tarjeta y el medio digital más avanzado que se usa es el contactless con el celular. Eso como lo más avanzado. El concepto de las billeteras virtuales, todo eso tiene varios años también. Sí, pero por eso no lo tienen incorporado en las dinámicas. Entonces están tratando de entender, bueno, ¿y qué me permitiría? ¿Y cómo capturo otra audiencia distinta? ¿Qué nuevos productos puedo ofrecer financieros? Porque al final, si no, siempre ofrecen exactamente el mismo tipo de producto. Es muy difícil ir al microcrédito para comprarme, no sé, la tele, cosas así pequeñas. Están muy acostumbrados a, sí, hipotecas, todas las que quieras, ¿sí? No tienen esa cercanía. Entonces están mirando mucho qué pasa con todo lo que es la parte más de sistemas de pago, tarjeta de crédito y demás. En Latinoamérica están súper interesados. Bien, y si tenemos que hacer el top 5 de herramientas o innovaciones en el ámbito financiero. Y hoy yo creo que todo lo que es mayor personalización está obviamente súper en boca y ahí tenés AI empujando eso. Entiendo mejor el comportamiento de mi usuario, entonces le puedo dar mejores servicios, mejores ofertas, microcréditos y ese tipo de cosas. Para mí eso es top. Después hay algunas cosas que son más experimentales hoy, de la experiencia, ¿no? Esto, bueno, ¿cómo es la experiencia de ir a una sucursal? ¿Qué hago para que la sucursal se descontracture un poco, por ejemplo, en ese ámbito? Y nosotros hemos hecho varios procesos de ideación de, bueno, cómo pensar una sucursal bancaria distinta. ¿Cómo sería? Y no sé, por ejemplo, podría haber robots que tomen algún tipo de operatoria, o podría Cuando haber... decís robots, nos imaginamos un robot humanoide. Sí,
Bueno, Pero puede ser ahí también pensemos, una computadora sí, ahí que pensemos, te reciba. ahí descontracturémonos un poco, ¿no? De Bien. vuelta, ahí creo que la ciencia ficción nos lleva un poco por el lado de pensar que los robots tienen que ser humanoides. Sí. Eh, Lamento decirles que si miramos en la naturaleza, el ser humano es el ser más ineficiente para casi cualquier actividad que le pidan. ¿Sí? Hay un paper muy interesante que es como de los 70, que Steve Jobs lo solía nombrar mucho, que habla de cuán ineficientes son distintos animales en sus medios de locomoción. Bueno, el Ujú. ser humano está entre los peores. Eh, Ahora, mejora significativamente si lo subís arriba de una bicicleta. Sí. Significativamente. ¿Qué pasa? Nosotros diseñamos todo nuestro entorno para compensar nuestras ineficiencias. Entonces, el ancho de las puertas está acorde a las dimensiones de una persona, el cómo funciona un picaporte está acorde a nuestra capacidad de movilización, etc. Eh, un robot podría pararse frente a la puerta, mandar un comando y que la puerta se abra sola, ¿sí? O que lo detecte que está en un lugar determinado, etc. E incluso podría tener ruedas y entonces desplazarse mucho más rápido, podría tener múltiples espacios para contener distintos materiales y desplazarse. Hay un caso interesante, Corea del Sur es uno de los países más avanzados en robótica Ujú. y había una municipalidad, creo que era, de una ciudad que eh, empezó a implementar un robot que se desplazaba por los distintos pisos del edificio llevando papeles, porque los papeles todavía es como que no los El queremos cadete. largar siempre. Entonces, llevaba papeles de un lado Mm. al otro. Bueno, tuvo un pequeño inconveniente el robot, nadie sabe bien cómo, pero se cayó por una escalera, se hizo Uh, pelota y casi que le hacen un funeral. Pero el Tremendo. robot se desplazaba por el edificio sin problemas, tenía una especie de tarjeta de acceso como la misma que usan los empleados, podía tomarse un ascensor, etcétera. Todo el desplazamiento lo podía hacer y trasladaba infinidad más de papeles y contenido que lo que podía trasladar cualquier otra persona. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas se podría usar y después, yéndonos a algo que ni siquiera tenga movilidad, hoy podría decir que el concepto de los humanos digitales está ahí como en el medio entre lo que vos podrías esperar de un robot interactuando y una representación física. Entonces, muchas veces lo que vas a tener es algún tipo de tótem, por ejemplo, donde va a estar este humano digital y con el cual vas a interactuar. Y hoy hay experiencias en hospitales en Estados Unidos para hacer triage con algún tipo de enfermera o recepcionista virtual. Me imagino como el tótem de seguridad, Claro, pero pero con una especie de hablando. humano Ok. digital ahí por detrás. Ujú. Entonces, estás viendo eso, esa misma tecnología que vos pones en un tótem, en un espacio físico, la puedes trasladar 100% al espacio digital. Y nosotros, por ejemplo, estábamos pensando, bueno, ¿cuál sería la evolución de un e-commerce? Ajá. ¿No? Y voy a poner un ejemplo que uso siempre porque me toca mucho personalmente. Cuando te invitan a un casamiento, siempre la gente en la tarjetita que pone, ¿cómo tenés que ir vestido? Mm. Elegante sport. Sigo tratando de entender qué quiere decir elegante sport y siempre lo pregunto, che, ¿qué es elegante sport? ¿Cómo tengo que ir vestido? ¿Voy con Aparte, hoy caen buzo? todos en zapatillas. Bueno, sí, ¿no? Hace poco me tocó uno en España, no me puedo acordar de la descripción, pero era muy típica de allá y yo dije, ¿qué quiere decir esto? Claro. Ahora, vos pensás que si te tenés que comprar ropa para ir al evento, bueno, vas a una tienda y le decís, mirá, me llegó una invitación, y capaz que si es un término que usamos nosotros acá, te lo entiende, vas acá a cualquier casa y le venís una invitación para un casamiento en España y te dicen, tampoco sé qué decirte que te pongas. Ujú. Y si voy a la tienda digital de cualquiera de esas cosas, no tengo forma de decirle eso. Al recomendador le puedo decir que necesito una camisa, un pantalón, un saco. No le puedo decir necesito vestirme elegante sport para un casamiento en España en abril en pleno verano o primavera en curso. No tengo forma de explicarle toda esa situación. No. Entonces vos podrías tener estas representaciones digitales y decirle, che, mira, me invitaron a un casamiento en tal fecha, me dijeron que vaya vestido de tal forma, ¿qué me pongo? Y que automáticamente me filtre todo lo que hay en el sitio. Zapato, camisa, eh, suéter, todo lo que necesita para ponerme ese día acorde a cómo puede ser potencialmente el clima, cómo es el lugar al que voy a ir y demás, y yo de ahí poder seleccionar. ¿Estamos hablando de metaverso? ¿Estamos hablando de una etapa evolutiva de Internet cuando hablamos de este tipo de innovaciones y de meta-humans? Yo creo que sí, que son los building blocks de eso que en su momento nos presentaron del metaverso. Lo que pasa es que vos decís, bueno,
para el metaverso es me voy completamente al mundo digital. Ready Player One. Claro, tal cual. Ujú. Y yo creo que hoy lo que estamos diciendo es, bueno, hay algunos elementos de eso que hoy ya lo podemos empezar a poner en práctica, que la gente se vaya familiarizando. Y bueno, el día de mañana tendré la representación 100% virtual con la cual interactuaré y me resultará menos chocante ese cambio, porque son tecnologías con las que yo ya vengo hablando. De hecho, nadie de Meta me ha dicho nada de esto jamás. Yo tengo enormes sospechas de que todo lo que están haciendo sigue siendo para construir el metaverso. Lo que pasa es que los golpearon tanto desde el mercado como que se pinchó con el concepto. Che, no hables más. Mark, habla de otra cosa. Sí. Habla de los building blocks. Empecé a hablar de inteligencia artificial. Y Lo entonces que pasa es que es pasamos a mucho hablar de más eso. fácil probar GenAI que decir, ok, el metaverso existe y está acá, en esta pestaña Y o en esta cuando lo plataforma. presentaron, uno de los pilares que dijeron, che, esto va a ser necesario, era AI. Y era AI generativa porque ir a un mundo digital, completamente digital, te implica que para estar en un Ready Player One, alguien tiene que estar generando contenido todo el tiempo para que sea atractivo. Ujú. Si vieron la película, se acuerdan que incluso estaba toda esta parte como gamificada, en la que había hasta una empresa peleando por las recompensas de eso y qué sé yo. Pero sostener todo eso implicaba un algoritmo súper importante que era una representación de su creador original. Ujú. Y esto es como lo mismo. Tenés que tener esa generación de contenido atractivo y que te tiene que ayudar a moderar lo que pasa ahí adentro, porque GenAI también se puede usar para analizar el tipo de interacciones que está viendo y decir, che, acá hay algo que, no sé, me parece que puede ser hostigamiento o algún accionar fraudulento o alguien está tratando de hacer ingeniería social y frenarlo mientras suceda ahí. Eh, pero bueno, hoy no es como tan sexy para el mercado decir eso, y sin embargo todo lo que estaban construyendo, hoy lo están lanzando y lo están lanzando con otras aplicaciones. Y algún día van a llegar a esa meta y vamos a estar todos como mucho más cerca de entendiendo cuáles son las ventajas y beneficios de ese espacio completamente digital. Sí, hay jóvenes que hoy juegan Fortnite o en Roblox, que Ujú. son denominados metaversos y que de acá a 2030 van a entrar al mercado laboral y claramente van a vivir una nueva Obvio. virtualidad Ujú. que por ahí más 35, más 40 cuesta un poco Sí, nos cuesta. ver, ¿no? Sí, Sí. claramente. Pero, y digamos, como última pregunta, y después vienen las de ustedes. Ujú. Entonces, ¿qué predicciones o qué mensajes esperanzadores, ¿no? Luminosos podés ver en relación a la transformación digital, a lo que va a Ujú. venir de acá a los próximos 5 años? Mira, me hacían una pregunta de, bueno, ¿qué tecnologías no van a evolucionar? ¿Sí? Me gusta. Y a mí al principio me tomó fuera de balance, pero siempre cuando doy las charlas sobre, bueno, construir tecnología con sentido, uno de los conceptos fundamentales de eso es que el ser humano y la tecnología van de la mano. ¿Sí? Como seres humanos nosotros construimos tecnología desde siempre, es una de nuestras características diferenciadoras para conseguir una mejor interacción. En algunos libros más viejos de texto vas a decir con el medio ambiente, Ujú. pero ampliemos ese concepto a organizaciones, clientes, familia, sociedad. ¿Sí? Todo el ámbito en el que nos movemos lo intentamos modificar, transformar e interactuar mejor. Y como eso va cambiando, ¿sí? El núcleo familiar no es el mismo ahora que hace unos años, la sociedad no es la misma ahora que hace unos años, el entorno laboral no es el mismo, las finanzas no se hacen de la misma forma que hace unos años. La tecnología va a ir mutando y va a generar nuevos impactos en ese ámbito y otra vez va a tener que mutar y así permanentemente. Todo lo que ya no pueda estar adecuado a ese ámbito modificado quedará desplazado. Ujú. Entonces dejará de evolucionar naturalmente porque ya no tenga sentido. ¿Sí? Eh, Hoy, no sé, el teléfono celular como lo conocemos hoy, tiene mucho sentido en este momento, pero ya empezamos a ver los primeros intentos de reemplazarlo. El AI PIN, que yo lamento enormemente que no haya funcionado, porque a mí como concepto me parece súper evolucionado y mucho más en esa conexión hacia futuro, en donde la barrera físico-digital se empieza a romper. Tal vez hoy no estamos preparados para eso del todo y no entendemos las limitaciones que tiene la tecnología de base, que es inteligencia artificial, por ejemplo. Pero eso va a transformarlo. Y el otro día leía que, por ejemplo, en Estados Unidos se puso de moda un tipo de dispositivos que tiene pantalla de, ¿viste esta tinta digital como la que tiene el Sí, Kindle? lo vi el otro día acá.
que entonces lo que Sí. hace es como que te separa un poco del mundo digital, porque obviamente es mucho menos sexy ver un video de YouTube en blanco y negro Como un Kindle, pero más grande y que con la funciona como versión... tablet. Sí, y ahora están sacando unos que son tamaño smartphone, Ok. que tienen versiones que pueden estar conectadas o versiones que pueden estar desconectadas, Ujú. que se vuelven entonces un poquito más inteligentes que lo que es un Kindle y más cercano a una tablet, y otros que es, bueno, nada, estás y de vuelta por el hecho de que tal vez algunas interacciones que hoy ves no son tan atractivas, TikTok no te podría capturar tan fácil, por ejemplo, Y eso está bueno, te ayuda como porque a, tendríamos más es como un tiempo. detox, ¿viste? ¿Entendés? Es Claro. como una especie de desintoxicación Ujú. de eso, y yo creo que vamos a empezar a encontrar este balance entre herramientas que para algunas cosas nos permitan seguir conectados y hasta nos desconecten o nos permitan hacer una interacción más transparente. Algo para mí súper inspirador del CEO de Humane era que él decía que se dio cuenta que, por ejemplo, cuando su hija era muy chiquita, para poder sacarle una foto y capturar un momento importante y qué sé yo, él necesitaba sacar el celular y eso lo desconectaba de la experiencia. En vez de tener a lo mejor un dispositivo ahí que le dijera, bueno, saca una foto o que incluso tal vez capturar una foto automáticamente identificando que era un momento relevante. Ujú. ¿No? Me parece que en el extremo está esta persona que el año pasado se había casado usando no, pero al principio del año, los Apple Vision Pro y había Sí. capturado toda la boda a través de eso. Eso es noticioso también, ¿no? Como que los titulares un poco van para ese lado, pero Sí, escuchándote, digo, no es que el futuro va a ser todos con realidad virtual, no. sino que en algunas industrias va a haber como una armonía de lo digital, ¿no? La Yo creo que combinación vamos entre a lo... poder elegir entre esas Sí. cosas y vamos a encontrar las interacciones que más nos atraigan a nosotros. Entonces la innovación va a venir por ese lado y va a Ujú, ser por capturar cómo esa gente quiere interactuar. Creo que el foco siempre, la tendencia tiene que ser construir tecnología que tenga ujú. sentido para mis clientes, para mis usuarios, eh, para la dinámica de sociedad que empecemos a diseñar y que pueda darle espacio a todos. Y no es que voy a entrar a una sucursal de banco y de pronto va a haber alguien también con visor, sino que tal vez esté el tótem, ¿no? Sí, Del MetaHuman que me ayude a agilizar mi atención. Digo, vamos hacia ese lado. eso puede ser algo y puede ser algo en lo inmediato y en el futuro tal vez sí sea con un casco de realidad, que en realidad desde tu casa te conectás a la sucursal de esa forma y no te acercaste a la sucursal físicamente, Ujú. o tenés un espacio virtual que representa esa sucursal y tenés esa misma sensación de cercanía y seguridad, porque el espacio físico todavía nos traslada a mayor seguridad. Y encima en la medida que empezás a decir, che, el ámbito digital es plausible de fraude, cibercrimen y qué sé yo, decís, bueno, en el espacio físico me siento más seguro, me siento acompañado, contenido. Bueno, si eso lo reemplazamos por un ámbito digital que nos reporte lo mismo, Eso sería que cambien las interfaces del home banking, por ejemplo, que sí. sea más una especie de mundo abierto donde entro a lugares. Sí, ha habido experiencias. Yo creo, de vuelta, creo que hoy todavía no estamos ahí, la gente no está pidiendo eso ya, Ujú. pero esta generación que viene criándose más en un Fortnite, Roblox como contexto, qué sé yo, le va a resultar un poco más interesante. Sí. Bueno, muy interesante. Te damos el primer aplauso de esta mañana. Gracias, Julia, vos. Placer. Y tenemos 15 minutos de preguntas. No sean tímidos, no hay No, por preguntas favor, malas. mire, esto es un living de confianza. Bien. Sí, Acá tengo una duda con lo que serían los agentes multimodales sí. y lo que mencionaste de la AGI. Ujú. Hay como la diferencia, ¿cuál sería? A ver, hoy un agente vamos a ir un paso para atrás. Hoy, normalmente cuando interactuamos con inteligencia artificial generativa, interactuamos con lo que llamamos un asistente. Un asistente es bueno para resolver un tipo de actividad específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tener un asistente que sea el del home banking, al cual yo le puedo preguntar el saldo que tengo en mis cuentas, que me permita hacer algunas operaciones básicas respecto de mis tarjetas de crédito y demás. ¿Cuándo se convierte en un agente? Cuando para resolver el problema puede planificar cuáles son todos los pasos que tengo que seguir. Entonces, si yo le digo, se me bloqueó la tarjeta de crédito y ahí tiene que poder entender que primero tiene que conectarse con un sistema para entender qué datos son los relevantes, que después va a tener que, una vez que capture todos los datos que yo le doy, ir a interactuar con otro sistema para empezar el proceso de desbloqueo, que en el medio pueden surgir inconvenientes, no sé, alguno de los sistemas está caído o la respuesta dice que no es válido hacerlo de esa forma.
Y el poder gestionar todos esos pasos, planificar, ejecutar, conocer un conjunto de herramientas para resolverlo, es lo que hace un agente. Pero un agente, uno trata de alguna forma, contenerlo dentro de una problemática determinada. Entonces, vos tenés el agente que puede hacer, por ejemplo, no sé, una devolución de un pago, ¿sí? Fui y compré un ítem, ahora hay un descuento y por políticas de la empresa yo puedo decirle que me devuelvan parte de la diferencia, ¿sí? Algo pasa, por ejemplo, en los parques de Disney. ¿Cuál sería un AGI? Algo que en vez de resolver específicamente solo ese problema, sea capaz de resolver cualquiera de todos los problemas que yo pudiera tener en el banco. ¿Podemos simularlos haciendo como capas de agentes? Sí, pero seguimos teniendo que construir todo eso, definirle cuáles son las herramientas, enseñarle cómo planificar eso de alguna forma o determinarle algunas herramientas que pueden servirle para planificar. Allí ya debería ser capaz de razonar en esto que decíamos antes, de no me gusta usar la palabra razonar. Hoy si a ChatGPT le pedís que resuelva algunos problemas matemáticos, los resuelve, pero los resuelve desde una construcción puramente del lenguaje y no entiende ninguno de los principios que hay por detrás y los razona. Allí debería ser capaz de hacer eso, ¿sí? Entonces ahí está como la diferencia entre las dos cosas. OpenAI hace poco, y uso a ellos como referencia porque son los que han sido más abiertos en cómo van a empezar a clasificar sus sistemas. Sacó una escala, creo que era como de 5 niveles, si no me equivoco, donde en un punto estaba AGI y en el otro estaba ASI, ¿sí? La superinteligencia artificial. Y hoy, incluso con el modelo más avanzado que ellos tienen, están todavía 1 o 2 pasos por detrás de llegar a lo que ellos considerarían AGI, ¿sí? Y creo que el punto que ellos decían es una inteligencia que sea capaz de gobernar una organización, por ejemplo, que pueda actuar como el CEO de una organización y derivarle trabajo a otros para que la operen. Hoy hay experimentos de eso con agentes, pero son muy experimentales, funcionan solo en entornos muy de caja cerrada, con problemas de vuelta súper definidos, roles muy específicos para cada uno de esos subagentes otorgados y con objetivos súper concretos de qué quieren lograr. Pregunta. Sí. La transformación digital está como cada vez más rápido y nos despertamos todos los días con algo nuevo. ¿Cómo hacer para no quedarse atrás? Porque estamos empezando a entender que es la inteligencia artificial y ahora de repente está la cuántica. ¿Cómo hacer? No puedo estar leyendo papers. Bueno, leer paper se volvió imposible. Hace poco leí una métrica y era algo así como que se publicaban 5 papers de AI por minuto, más o menos en el mundo. O sea que eres tipo, no te dediques a leer paper porque no te va a alcanzar el Bueno, tiempo. pero contra eso le puedes pedir a un GPT que te lo resuma, que lo sintetice. Sí, Pobre igual, también pero podrías leer el abstract, pero a claro. los fines prácticos hay que empezar a ver cuáles son aquellas cosas que realmente son de impacto. Entonces es mucho más interesante ver cuando alguien hace no un paper técnico, científico, qué sé yo, sino alguien que lo puso en práctica hoy en día. ¿Sí? Y ves un caso de uso nuevo y tratás de extrapolarlo a otro lugar. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, el año pasado, cuando arrancamos a explorar esto de los e-commerce y de cómo pensar en que estuviera este asistente para todo eso, veníamos de que en unos eventos que habíamos hecho en nuestra oficina de India, un equipo había creado una especie de robotito que estaba en realidad aumentada, que te ayudaba a saber a qué lugar dirigirte para estar en las distintas charlas que estaban en el evento. Porque navegar las oficinas no es muy sencillo, entonces te ayudaba con todo eso, te ayudaba con algunas cuestiones que te pudieran fallar de la registración, etc. Y era para algo muy concreto ese evento. Entonces después cuando apareció AI generativa, aparecieron los sistemas que podían hacer esto que se llama RAG, buscar información, aumentar. Yo dijimos, bueno, ¿cómo llevamos eso a un ámbito de negocio, de una industria concreta? Y nos pusimos a experimentar. Y a los 3, 4 meses de que salimos con eso, Nvidia que empezó a impulsar algún tipo de tecnología propia, llamada ACE, que la tenían hace un tiempo, pero nadie le encontraba usos prácticos. Eh, una compañía que se llama Hippocratic empezó con el tema de los Digital Humans para Healthcare, por ejemplo. Entonces, hay como que ver más eso, cuál es el impacto que tiene, entender ese impacto
no solo para replicar la experiencia, sino también para entender, bueno, cuáles pueden ser las consecuencias de eso, incrementar lo que yo llamo el literacy, ¿no? Hoy creo que como una gran deuda pendiente en todo lo que hace al mundo digital es nadie nos enseñó a aprender a interactuar con el mundo digital realmente. Las redes sociales son el máximo exponente de esa carencia y las consecuencias que tienen en la psiquis de la gente y demás. Yo creo que hoy eso es algo que tenemos que subsanar rápidamente para que entiendan cómo interactuar con tecnología, cómo incorporar la tecnología en su día a día y adaptarse a los cambios que la tecnología misma nos propone. A tu criterio, ¿cuáles crees que son las habilidades de las personas que nos van a permitir en el futuro no diferenciarnos, pero sí maximizar nuestro vínculo, nuestra relación con la tecnología? Mira, el ser humano cuando se sienta amenazado por algo tiene como a grandes rasgos dos reacciones, o lo ataca o se retrae, ¿sí? Y se esconde. Y lo que nosotros necesitamos es entender para poder actuar con esa tecnología y tratar de mantener ese balance. Entonces esa capacidad de adaptación es como lo más importante. Que, insisto, yo creo que está desde un punto muy primario de nuestra educación, es algo que no se nos enseña a hacer. ¿Sí? Te digo, cuando se enseña matemáticas se intenta que la gente lo incorpore como una herramienta para razonar y hoy muchos chicos lo ven como simplemente una repetición de un proceso que tiene ciertos pasos, ¿sí? Y no razonan qué hay por detrás nunca. Entonces, si perdemos esa capacidad, es muy difícil discernir esto y definir, bueno, cómo me adapto a esa tecnología. Hoy con la idea generativa lo ves en un montón de ámbitos profesionales, e incluso en aquellos que vos decís, bueno, la gente que es desarrollador de software, qué sé yo, debería estar mucho más cercana y enseguida adoptarlo. Te puedo garantizar que no es así. ¿Por qué? Porque también hay miedos al reemplazo, pero también hay una enseñanza durante muchos años que te preparó para que vos seas ese instrumento de pensamiento, para que ejecutes las cosas de una forma determinada. Bueno, a mí me llega un requerimiento, entonces yo voy después y pienso en cómo eso lo abstraigo, y entonces después de que pensé cómo lo abstraigo, voy y programo y lo implemento y funciona. O no. Y bueno, me doy la cabeza contra el escritorio, pero eh, no se nos enseñó a, bueno, ¿cómo se lo traslado a una inteligencia que me puede ayudar con esto? ¿Cómo le doy información contextual que es necesaria para que pueda hacer ese trabajo, lo desarrolle más rápido y yo eso lo puedo integrar y entonces pueda dedicarme a tareas más complejas, etcétera? No es parte de las habilidades que se enseñan en la universidad, por ejemplo. Entonces, para mí hoy el reclamo es, por ejemplo, todas las universidades deberían tener en todas las carreras de programación una materia que enseñe a interactuar con inteligencia artificial. Sí o sí. Es como un must. Nosotros con un cliente en Europa tenemos un programa de formación de jóvenes profesionales. Y dentro de eso les enseñamos justamente a programar. Y hace 3, 4 meses estaba hablando con la gente que estaba ahí y le dije, tenemos que agregar un módulo que sea sobre inteligencia artificial generativa. Estos nuevos profesionales que están saliendo no pueden tener los mismos sesgos que tenemos nosotros, tengo yo que estudié hace 20 años, tienen que poder estar usando lo último de la tecnología y tenerlo como algo natural. Y hoy lo discutimos con el cliente, obviamente acá hay cuestiones de, bueno, hay compañías que están dispuestas o no a que ese tipo de herramientas estén disponibles. Le explicamos, mira, el ciclo de desarrollo de software va a pasar por acá el día de mañana. A esta gente le tenemos que enseñar eso. Hoy están súper on board y estamos co-creando el cómo va a ser ese módulo, qué cosas son las que les vamos a enseñar, porque tengan que ver con las herramientas que también ellos van a dejar disponibles para estos jóvenes profesionales que se sumen. Bueno, Hay hay una ganas más. de una más, sí. Muy buena la charla, ¿eh? Y yo sí quiero que hagas un poco de futurología, porque Dale. creo que hablaste un montón de tendencias y revisaste temas muy interesantes y pensaba en los bancos cuando arrancaron, que eran mármol, bronce, madera, ¿sí? Elementos estables para cuidar tu plata. Tal cual. Y vos hablaste un montón de cosas que nos llevan a quizás imaginar un futuro sin bancos. ¿O por qué rol tendría un banco con computación cuántica, cripto, Web3, AI generalizada, asistentes? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo ves? ¿Sigue habiendo lugar para la banca de acá a 10, 15 años? ¿Y cómo, no? ¿Es una banca por ahí personal? Mira, yo creo que sí.
Yo creo que sí, te voy a decir un porqué. Digo, cripto, blockchain viene justamente a romper con todo eso, ¿no? Che, descentralicemos, etcétera. Tiene un montón de desafíos todavía, insisto, también tiene algunas particularidades que lo hacen muy volátil y entonces, digo, todo eso que vos decías de el resguardo, la seguridad, qué sé yo, es muy primario de nosotros. Y nosotros necesitamos sentir que aquellas cosas que son las más preciadas para nosotros están a buen resguardo. Nuestra familia, nuestro dinero, nuestro trabajo también, aunque ahora nos acostumbramos más a la virtualidad y a lo mejor no ir al espacio físico de trabajo, eh, no le sucede a todos por igual y está esa búsqueda de cómo es ese resguardo. Entonces yo creo que sí van a seguir existiendo, creo que lo que sí debería como incorporarse más es mayor flexibilidad para algunas cosas y de vuelta a esto que son a veces procedimientos que necesitamos que el usuario los inicie. No, yo necesito estar más cerca, necesito simplificarle la vida. Si está queriendo hacer una operación y yo considero que es fraudulenta, ¿por qué voy a hacer que esa persona me tenga que llamar? O sea, es un incordio. Lo espanto del sistema, básicamente. Hago que no quiera hacerlo de esa manera. Entonces, al revés, tengo que tratar de impulsar todas las medidas que me acerquen más y en las cuales yo pueda trabajar con un mayor nivel de personalización acorde a lo que entiendo de ese individuo, lo que esa persona necesita y lo que esa persona también puede tener, ¿no? Tampoco le puedo impulsar productos que, no sé, lo vayan a endeudar de por vida si no tiene capacidad de repago. Pero para mí está desde ese lugar, desde, bueno, hoy tengo un montón de herramientas que me permiten acercarme mucho más, ¿sí? Y tener interacciones más cercanas con el usuario. Creo que ahí está el futuro, ¿no? En eso, en ese acercamiento de un lugar seguro, un lugar de resguardo, de confianza. Bueno, buenísimo. Imaginar, inspirar, grande Agustín. Gracias por esta charla.